Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice así: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el día de hoy, amados, lo que voy a hacer, más que una predicación expositiva, voy a seguir también con un tema temático, porque es importante establecer esto, estas doctrinas de cristología. Voy a dividir el sermón en tres partes, como todos los domingos. Primero voy a presentar la herejía contra la naturaleza de Cristo, de su humanidad. En el segundo audio voy a presentar la segunda herejía, que fue un ataque contra su divinidad. Y después voy a mostrar en el tercer audio por qué Cristo tenía que encarnarse, o Dios. Ahora después lo repito. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces en el primer audio, si no entendieron nada? La herejía contra la humanidad de Cristo. Que vamos a ver ciertas herejías que en esa época quiero que entiendan algo. Había una influencia, más o menos había un personaje, un filósofo griego que en el año más o menos 428 al 348 a.C., que se llamaba Platón. Platón, o como en el día de hoy, todas esas doctrinas filosóficas fueron influenciando dentro de los teólogos. Y esto influenció dentro de la encarnación. ¿Qué estamos viendo? Bueno, que el verbo se encarnó. Ellos, mucho vamos a ver. Estos temas son difíciles, por favor, de entender, así que si lo quieren entender así no van a poder. Lleva mucho tiempo. Es así. La doctrina de Platón se metió, él creía que en una distinción entre el mundo material y el mundo, podríamos decir, espiritual, que no se podía mezclar lo material con lo que es espiritual, ¿sí? Bueno, eso ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Bueno, que eso por estar escuchando a esos filósofos, esos teólogos, fueron adquiriendo esa línea de pensamiento. El gnosticismo fue un movimiento que se metió dentro, que se opuso al cristianismo. ¿Qué quería el gnosticismo? Bueno, atacaba que Dios no se había encarnado, por supuesto, eso es lo que estamos viendo en el primer audio. En los siglos segundo y tercero cobró mucho vigor esto, al igual que Platón, estos gnósticos, ellos decían de que Dios no podía tener contacto con la materia, o sea que Jesucristo no se podía encarnar, si no entienden lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque la materia es mala. Entonces Dios no se podía encarnar, creía el gnosticismo, G-N-O-S-I-T-C, casa I-S-M-O, gnosticismo. ¿Qué decían ellos? Bueno, te decía que pero pusieron varias cosas, se dividían entre ellos, o sea que Dios creó de antemano, vamos a decir un Dios, o creó al Señor Jesucristo, para que ustedes puedan entender, para que por medio de que un mediador pudiera crear todas las cosas. Pero en sí, Jesucristo como que era vamos a decir, un ser creado, que Dios no se podía, Dios creaba personas. Bueno, eso es lo que creía. Dentro del gnosticismo había varias ramas que se dividían, como vemos muchas de las iglesias hoy que se dividen. Bueno, ellos atacaban eso. Es un poco más amplio de explicar, yo lo voy a frenar ahí. Juan ya se oponía desde el principio a esto en sus epístolas. Dice: lo que era desde el principio lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 1 de Juan 1:1. Y vemos que así, que hubo muchas herejías. Incluso acá vemos que Juan escribió: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Por qué puso aquel verbo hecho que fue carne? Porque ellos no creían que Dios se podía haber hecho carne, porque la materia era mal. Entonces Juan de entrada empieza a atacar, a hacer una apología sobre estos personajes que decía que Dios no se podía. Entonces, Daniel, ¿qué implicaciones tiene en mi vida esto? Bueno, ya lo van a ver. En el día de juicio, amado, muchas personas se van a llevar una gran sorpresa por no haber creído en el verdadero Jesucristo, por no haber creído. Si no conocemos a Cristo, no podemos conocer al Padre. Entonces es importante que podamos entender eso. Y Juan se oponía, porque por eso decía: el verbo fue hecho carne. Había el ebionismo, era también otra que se ponía, pero eso lo vamos a ver después en el otro audio, la naturaleza divina. Había varias herejías en eso. El apolinarismo, bueno, era otra herejía que de Apolinar, un joven que más o menos vivió hasta el 390. Esta doctrina, vamos a decir hereje,
decía, creía, vamos a decir, se oponía al arrianismo, o sea que vamos a ver en el segundo audio, que habían reducido la humanidad de Cristo, pero el apolinarismo tenía que ver más como que Cristo o la naturaleza de Cristo, podría decir, la naturaleza humana de Cristo era algo menos que un humano. La distinción entre el alma y el espíritu, decía, vamos a decir que como que no tenía un alma Cristo para que puedan entender. Y eso es una herejía, porque si Jesucristo no es 100% hombre, estamos perdidos porque no nos puede representar. Y entonces coman y beban que han creído en otro Cristo. Entonces entender todo esto es muy importante. El nestoranismo también afirmaba que Cristo tenía dos personas. Eso es otra herejía también que había en esa época. Todos intentaban oponer a las herejías que nacía, pero nadie podía en estos, vamos a decir, ¿cómo poder decir? En estos 5 primeros siglos más o menos, sí, más o menos que en los 5 primeros siglos de la historia eclesiástica buscaban definir la persona y la naturaleza de Jesucristo, pero no podían dar bien la definición, y en eso estaban ahí. Bueno, muchos se oponían a eso. El nestorianismo era otra herejía que dividió a Cristo en dos personas. No es que tenía una persona y dos naturalezas, como nosotros creemos. Yo decía que tenía dos personas, pero era un esfuerzo por resistir al arrianismo que vamos a ver en el otro estudio, el otro audio después. Entonces, ¿qué pasa? Quería contrarrestar, pero se equivocaban en estas cosas. Así que todas estas cosas, había otra doctrina que llamaba el eutiquianismo, que esto sostenía que Jesucristo, vamos a decir, tenía una naturaleza mixta, completamente, vamos a decir, ni completamente humana ni completamente divina. Pero ¿por qué surgió esta herejía también? Bueno, ¿por qué vino Eutique, que nació en el año 380-456 antes de Cristo? O sea, era un seguidor de Cirilo, de Alejandría. Este hombre dividió, vamos a ver, la persona de Jesucristo. Todo esto venían porque de alguna forma, bueno, ellos redujeron la persona de Jesucristo, ¿no? Estos euteuquianismo o el error de Euteuquiano empezó a dividir la naturaleza, una naturaleza mixta del Señor Jesucristo. O sea que no tenían una naturaleza más 100% humano, podríamos decir, y divino. Como que estaban mezcladas. Es un poco más difícil de explicar todo esto, pero yo explico por arriba para que se pueda llegar a entender un poco. Si no, no me daría tiempo de explicar bien cada punto que surgió. Voy a dar un poquito más de información sobre esto, ¿no? Todo esto acabó, ustedes saben, en un concilio para definir, vamos a decir, la relación de la deidad y la humanidad de Cristo. ¿Qué estamos viendo ahora, Daniel, que no entiendo? Bueno, ciertas herejías que negaron la humanidad de Cristo, la humanidad, que decían que Dios no se podía encarnar. ¿Por qué? Porque el cuerpo es malo, la materia es mala, y Dios no puede tomar un cuerpo. Cristo no podía tomar un cuerpo. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Bueno, el apolinarismo. ¿Qué decía el apolinarismo? Que Cristo tuvo, y aunque ustedes no lo crean, hay pastores muy conocidos, incluso en internet, que abrazan el apolinarismo. Son filósofos. No quiero dar los nombres, por ahí los lastimo, algunos seguidores de ellos, ustedes, que han escuchado, pero que abrazan el apolinarismo y son conocidos incluso de la tendencia reformada. Pero ellos, el apolinarismo es así. Cuando ustedes escuchen que dice que Cristo tuvo un cuerpo humano, el apolinarismo, tuvo un cuerpo humano, pero los aspectos espirituales o racionales de la naturaleza eran divididos, vamos a decir, diferente al del cuerpo, pero en el sentido racional y espiritual era Dios. O sea, en otras palabras, si no entiende nada, el cuerpo era un cuerpo como el mío, como el de ustedes, pero no tenía alma. No tenía un alma en espíritu humano. Eso es una herejía. A ver si lo puedo explicar más sencillo. Cristo vino, tenía un cuerpo como este, pero su espíritu y su alma era Dios. Y solamente habitó dentro de un cuerpo. Eso es herejía. Eso no es el verdadero Cristo. Cristo tuvo un cuerpo,
con un alma, era un ser humano, cuerpo y un espíritu, pero aparte estaba Dios. El apolinarismo decía que no, que Cristo tenía un cuerpo, pero la parte espiritual, la voluntad era Dios. Entonces eso dirigía el cuerpo, por eso siempre Él era Dios. No era así. Cristo si no, no podía representarnos Él. Él era ser humano, por supuesto sin pecado, sujeto a las debilidades carnales, pero no pecado. ¿Qué debilidades? Bueno, cansancio, hambre, agotamiento, enfermedad. Él estaba sujeto a esas cosas en un cuerpo, pero tenía un espíritu, Él se emocionaba. Entonces eso era una herejía. El nestorianismo era otra herejía, que decía que Cristo, vamos a decir, era un hombre y Dios que fueron juntados, pero sin mezclarse, en el sentido de que Cristo tenía dos personas diferentes. Eso ahora lo voy a explicar. La persona humana, vamos a decir, se entregó a la persona que era divina, para que hubiese una unidad moral entre ellas, pero no existía una unidad sustancial entre ellas. ¿Qué es esto? Bueno, ya lo expliqué en este nestorianismo. Todo esto venía, vamos a decir, porque en esa época se decía que María era la madre de Dios, se usaba la palabra Theotokos, que María en sí era la madre, que en el nestorianismo quería negar eso, aunque su intención era bueno, porque decía, bueno, es la madre de Dios. Él decía, bueno, se estaba creyendo que María fue la madre de Dios mismo. Y entonces él quiso decir de que no, que era solamente del ser humano, pero no de Dios. Pero eso creó una herejía. Su buena intención, no conforme a ciencia, creó una herejía de Cristo verdadero. Porque no es así. Cristo, vamos a decir, dice que fueron juntados, vamos a decir, sin mezclarse, pero no es así, porque él crea, vamos a decir, dividió a Cristo en dos personas, no es así. Cristo tiene una persona y dos naturalezas. Y él quería, bueno, todas sus intenciones buenas en busca de defender la herejía que surgía. A veces iban haciendo esta mezcolanza. Después surgió alguien llamado Cirilo. Bueno, ¿qué creía? Ya lo vimos. La naturaleza humana y divina, él decía que se fusionaron. A diferencia del nestorianismo, que fueron juntados, Cirilo decía que la naturaleza humana y la divina se fusionaron de una manera que la humanidad participaba de la divinidad. Que como que Cristo tuvo una sola naturaleza. Esta naturaleza no era ni Dios ni hombre, sino una mezcla de ambos. Esa es otra herejía. ¿Por qué? Porque Cristo no tuvo una naturaleza, sino Cristo tuvo dos naturalezas, una persona. Entonces, aunque es importante, ¿qué influencia tiene en esto en mí, Daniel? A mí me da lo mismo. Lo siento si le da lo mismo, porque al final del día del juicio, si no creyeron en el verdadero Jesucristo, están perdidos. Ahora vamos a explicar al final un poco qué influencia tiene esto en cada audio. O sea, ¿para qué nos sirve? Entonces este nestorianismo, acuérdense, tenía una buena intención. Quería contrarrestar esto de esta doctrina que se estaba levantando, que decía que María era la madre de Dios. Entonces él quería contrarrestar esto. Pero bueno, él llegó a esta herejía de decir de que el hombre y Dios fueron juntados, vamos a decir, sin mezclarse. Entonces, cada una de estas herejías y se iban infiltrando hasta cuando en los concilios, vamos a decir, se estableció. Todo llegó a que se juntaran para poder, vamos a decir, y aunque ustedes no lo crean, todas estas cosas como el nestorianismo, de la creencia de que Cristo era verdadero hombre, vamos a decir, como creemos nosotros, y verdadero Dios, pero él creía que tenía dos personas distintas. Eso es decir, pero ¿qué es eso? ¿De qué hay malo? Es llamado que estaríamos creyendo en un Cristo esquizofrénico. La esquizofrenia, si no saben mucho, no le hace una gran definición, pero es como una mezcla de personalidades. Cuando se le surge una parte, Cristo dice, habla como Dios, y Cristo habla como hombre, y por ahí le sale otra personalidad, se le mueve la cabeza y sale otra personalidad. Nosotros no creemos en un Cristo esquizofrénico. Entonces todas estas herejías hubo necesario definirlas para poder creer en el Cristo verdadero.
Así que, bueno, me voy a adelantar en el año 449 para ir terminando. Se llegó todo esto a un concilio y un credo que lo voy a leer rápido, que decía: nosotros pues siguiendo a los santos padres, a todos los unánimes en un mismo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar uno y el mismo Hijo de nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, también perfecto en humanidad, verdadero Dios y también verdadero hombre en alma, en cuerpo y en todas las cosas semejantes a nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, según la deidad, y en estos últimos días por nosotros para nuestra salvación, nacida de la Virgen María, la Madre de Dios en cuanto a la humanidad, uno el mismo Cristo, Hijo del Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas de manera inconfundible, inalterable, indivisible, inseparable. La distinción de naturaleza de ningún modo es quitada por la unión, pues ante bien la propiedad de cada naturaleza es preservada y concurre en una persona y una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno, el mismo Hijo unigénito de la palabra del Señor Jesucristo. Como verán, toda esta herejía que no me da tiempo a mí, en este credo se contrarrestó. Bueno, la aplicación en estos 60 segundos que me queda, ¿qué tiene que ver con esto conmigo, Daniel? ¿Para qué me sirve todas estas cosas que está contando? Bueno, ¿tiene alguna implicación? Claro que tiene una implicación, amado, en nosotros. Porque si nosotros no creemos en el verdadero Señor Jesucristo, en el día del juicio estamos perdidos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se tenía que encarnar, que vamos a ver en el tercer año, en el tercer audio. Jesucristo tenía que ser humano. Y eso es lo que sucede. El verbo tenía que ser carne, porque el verbo o el Salvador no podía ser algo, vamos a decir, Dios mismo, algo que no fuera un ser humano. Y Él tenía que representarnos, tenía que redimirnos en cuerpo y alma y en el espíritu. Entonces te tenía que convertir en uno de nosotros. Y Él fue plenamente hecho hombre. El verbo se hizo carne para poder representarnos.